¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos ya este Atlántico Noticias del lunes, primer día de febrero, con el coronavirus expandiéndose con rapidez por toda Europa. Por tanto, los países se blindan. De hecho, ya hoy Francia y Portugal han cerrado sus fronteras, con lo que la península queda aislada por tierra. Francia solo permite la entrada de viajeros de la Unión Europea con una PCR negativa. Portugal también exige esa prueba, también cuarentena a los españoles que lleguen en avión y establece controles en las carreteras. El temor por la rápida expansión de las nuevas variantes de la COVID-19 lleva a la mayoría de los países europeos, menos a Italia, a reforzar las medidas restrictivas. En un momento, con un experto, vamos a hablar de estas nuevas variantes, de su expansión y de su efecto directo en el aumento de los contagios. Y cunde la preocupación ahora en España, al igual que en el resto de Europa, por cómo van a resistir los sistemas sanitarios toda esta circunstancia, esta tercera ola y el aumento de casos. En España se ralentizan los contagios, eso sí, pero aumenta la presión hospitalaria. De hecho, a día de hoy, el 44% de todas las camas UCI de España están ocupadas por pacientes con coronavirus. Y más imágenes, más noticias que vamos a ver hoy en Atlántico Noticias. En Austria, en Viena, ha habido protestas, una manifestación organizada por la ultraderecha contra las restricciones adoptadas también allí para frenar la pandemia. Las tomó el gobierno, ha hecho que se produzcan estos enfrentamientos. La policía había prohibido las manifestaciones porque no respetaba las medidas de seguridad. El gobierno esta semana decidirá si amplía o no las restricciones que están en marcha desde el 26 de diciembre. Y también hemos visto concentraciones en Colombia no permitidas en la ciudad de Toribio. 2.000 indígenas que se reunían en una asamblea no respetaron las medidas de seguridad. Dicen los indígenas que su medicina tradicional es efectiva contra el virus. Y en Cuba se baten récord diario de contagios, 1 millar de casos. El gobierno adopta también medidas para evitar la propagación allí. Se reducen los vuelos comerciales y los pasajeros que lleguen van a tener que guardar cuarentena de 2 semanas en ese caso. Y en África, pues inicia la campaña de vacunación masiva. Están inmersos en la segunda oleada de contagios en ese continente. Muchos países se han marcado plazos hasta junio de 2022 para lograr una inmunidad colectiva. Es noticia también hoy un golpe de Estado que se ha producido en Myanmar, la antigua Birmania. Los militares se han hecho con el poder y sí han detenido de hecho a la líder del país, a la premio Nobel Suu Kyi. Así es, Marta, y en el programa trataremos de explicar por qué sucede esto ahora en una democracia relativamente joven, hace tan solo 10 años desde la transición. También veremos cómo el país permanece prácticamente incomunicado y cómo la Unión Europea ha decidido condenar este golpe de Estado militar. La última hora se la damos en tan solo unos minutos. Bueno, y además veremos otras imágenes como la gran nevada que ha caído en varios estados de Estados Unidos, que nos deja imágenes curiosas. Esto es el zoológico de Washington, ahí bien a ese panda gigante pasándoselo pues estupendamente, deslizándose una y otra vez por esa colina completamente nevada. Luego vemos cómo ha nevado allí y también cómo se divierte este oso panda. Bueno, arrancamos hoy el programa hablándoles de las circunstancias entre Unión Europea y las farmacéuticas, esa tensión que sigue adelante. La Unión Europea, de hecho, se reunió con algunas farmacéuticas para tratar de redoblar esfuerzos ante una campaña de vacunación que va muy lenta, que es escasa en todo el continente. AstraZeneca ha prometido enviar 40 millones de dosis durante este primer trimestre. Pfizer sumará 75 millones más en las próximas semanas. Y el Gobierno espera que esto ayude a que no se frene la campaña en España. Miguel Vega tiene los datos.
El 27 de diciembre de 2020 comenzó la campaña de vacunación en nuestro país con la vacuna aprobada hasta el momento, la de Pfizer y BioNTech. Semana después se autorizó la de Moderna y la última en recibir la autorización por la Agencia del Medicamento Europeo ha sido la de AstraZeneca. En este primer mes de vacunación se han inoculado en España algo más de 1.474.000 dosis, es decir, un 0,53% de la población. En Canarias se han inoculado 60.180 vacunas, es decir, un 2,3% de la población en las islas, pertenecientes sobre todo a los grupos 1 y 2 de la estrategia del Ministerio de Sanidad. Según datos del Ministerio, Canarias es una de las comunidades autónomas más avanzadas en la administración de la vacuna contra la COVID-19, según las dosis recibidas. Entre las de Pfizer y Moderna, casi 70.000 personas han sido vacunadas, al menos de la primera dosis. El número de personas que han completado el ciclo está por encima de los 13.000, casi ya 14.000. Este lunes el archipiélago recibía 15.200 nuevas dosis de Pfizer y 2.090 de Moderna, que aumentarán a 5.090 la próxima semana y 20.000 más en 15 días. Garantizando la segunda dosis a los diferentes colectivos, principalmente en este caso al personal sanitario del grupo 2. El miércoles empezamos con Moderna, primera dosis para el personal de primera línea de los centros concertados. Además espera recuperar las que no llegaron la semana pasada. Recuperar las 9.000 que hemos tenido de déficit y además que se incrementen la posibilidad de otro tipo de vacunas, como es el caso de AstraZeneca o el caso de Moderna. De los 40 millones que finalmente ha prometido AstraZeneca a la Unión Europea, Canarias espera recibir más incluso que las de Pfizer. La cantidad exacta se conocerá el miércoles. El coronavirus, ya les hemos contado, se expande con muchísima rapidez por toda Europa en esta tercera ola. Hay muchos países ya blindándose directamente. Desde hoy, Francia solo está permitiendo la entrada a los viajeros de la Unión Europea que tengan una PCR negativa y además, junto a Portugal, cierra sus fronteras, con lo que la península ha quedado aislada, al menos por carretera. La movilidad también se reduce en muchas capitales. En Madrid, por ejemplo, 1 de cada 4 ciudadanos tiene a día de hoy restricciones de movilidad. Un total de 1,8 millones de personas tiene restricciones de movilidad en la Comunidad de Madrid, lo que supone el 27% de los madrileños que viven en algunas de las 71 zonas básicas de salud y 30 núcleos urbanos con alta incidencia de coronavirus a los que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aplicado estas medidas. Desde hoy y hasta el 15 de febrero se limita la entrada y salida, salvo por causa justificada, en todo el municipio de Alcalá de Henares, Coslada, San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón y el Boalo Mata el Pino, así como en 3 nuevas zonas sanitarias de Móstoles, que unidas a las 6 vigentes, completan el cierre de todo el término municipal. Se prorrogan las limitaciones hasta el 8 de febrero en las zonas básicas de salud y términos municipales con restricciones, salvo en 4 zonas básicas donde desde hoy deja de haberlas, debido a su buena evolución. Es la zona de Las Matas, en Las Rozas, y 3 en Madrid capital, Alameda de Osuna, en el distrito de Barajas, Benita de Ávila, en el de Hortaleza, y Las Tablas, en el de Fuencarral el Pardo. Pues el caso es que en España se ralentizan los contagios, pero aumenta, sin embargo, la presión hospitalaria y eso es preocupante. Fíjense que a día de hoy el 44% de las camas UCI están ocupadas por pacientes que tienen coronavirus y esto tiene como efecto directo la incapacidad de atender bien a todos los enfermos. Esto aumenta la letalidad. En una semana han fallecido 2.878 personas por COVID. La tercera ola frena su avance, pero asfixia a los hospitales. Los datos registrados este domingo podrían reflejar que poco a poco comienzan a descender los positivos. En cambio, las unidades de cuidados intensivos siguen teniendo alto nivel de ocupación. En Cataluña ha comenzado a funcionar el nuevo hospital construido junto a un centro en Badalona con 40 camas UCI. El índice de transmisión cae al 0,93%, pero la carga asistencial sigue aumentando. Por ello, el Departamento de Salud pide mantener las restricciones. En la Comunidad de Madrid los contagios han bajado este fin de semana, pero se mantiene la presión hospitalaria con más de 4.000 ingresados, 715 en unidades de cuidados intensivos. Las restricciones que se han tomado hasta ahora son las que se van a tomar y a partir de ahora, si hacemos algo, será levantar esas restricciones. Las UCI de los hospitales en País Vasco alcanzaron un máximo de ocupación con pacientes COVID desde abril. En cambio, los contagios caen por debajo de los 1.000 diarios.
Galicia suma 2 jornadas de descenso de contagios, pero siguen aumentando las hospitalizaciones. La incidencia acumulada ha bajado en Cantabria y los casos activos también en La Rioja. La presión de las UCI se estabiliza, al igual que en Baleares y Castilla y León. Con cerca de 7.900 nuevos contagios en el último día en Andalucía, han superado los 400.000 casos confirmados. Murcia en las últimas 24 horas ha notificado más de 30 fallecidos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. En Asturias, varios hospitales cuentan con sus unidades de cuidados intensivos completas y han comenzado a derivar pacientes a otros centros. Y la Comunidad Valenciana ha notificado la cifra más baja de contagios de los últimos 13 días, pero vuelven a subir los ingresos, registrando el máximo desde el inicio de la pandemia. Bueno, eso aquí en España y nuestros vecinos en Portugal están pues en una situación crítica, incluso han cerrado ya fronteras por la pandemia y siguen sin poder controlar los contagios, tampoco los fallecidos. De los 12.000 muertos que se han producido por la COVID en ese país, solo la mitad se han producido en el mes de enero. Portugal amaneció este domingo aislado tras el cierre de los cruces fronterizos con España y en medio de un crecimiento desbocado de la pandemia que ha dejado más de 12.000 víctimas mortales. La medida, que el gobierno de Antonio Costa denomina autoconfinamiento y no cierre de fronteras, entró en vigor a medianoche cuando se repusieron los controles terrestres en la raya hispanolusa. La frontera que comparten España y Portugal, la más antigua y larga de Europa con 1.200 kilómetros, solo tiene desde este domingo 8 cruces habilitados para el tránsito de ciudadanos con permisos específicos. Como ya ocurriera en la primera ola de la pandemia, cuando se cerró entre el 17 de marzo y el 1 de julio, solo tienen permiso para cruzar trabajadores transnacionales, transportistas de mercancías, portugueses con residencia legal en el extranjero o que salen por motivos de reunificación familiar y servicios de emergencia y humanitarios. En los aeropuertos se han establecido corredores específicos para los ciudadanos portugueses que deben demostrar que efectivamente tienen autorización para embarcar, dado que tienen prohibida la salida del país. También se controlan las llegadas debido a las restricciones sanitarias impuestas para los vuelos de países de la Unión Europea en función de la incidencia de coronavirus. Estas medidas, que se unen al confinamiento que vive Portugal desde el día 15 de enero, buscan aplacar una tercera ola que está dejando cifras sin precedentes en el país. Unas 5.000 personas han marchado este domingo por el centro de Viena en una protesta no autorizada, alentada por la ultraderecha, contra las restricciones para frenar la pandemia de COVID-19. La policía vienesa prohibió este fin de semana una quincena de manifestaciones contra las medidas anti-COVID debido al riesgo de contagio, ya que en manifestaciones parecidas en el pasado, muchos participantes ni respetaron las distancias ni usaron mascarillas. Los manifestantes exigieron la dimisión del canciller, el democristiano Sebastian Kurz, así como su derecho a protestar contra el confinamiento parcial decretado. El gobierno de Kurz debe tomar esta semana la decisión de si prolonga o no las actuales restricciones que llevan en vigor desde el 26 de diciembre y en principio comenzaban a suavizarse el 8 de febrero. Bueno, en medio de todo este escenario nos encontramos con Italia, que no solo no refuerza medidas, sino que las suaviza, al menos en 2 de las regiones más importantes. Vamos a irnos precisamente a hablar hoy con una canaria que reside en Italia desde hace tiempo, se llama Marien González. Está ya con nosotros Marien González, bienvenida. Hola a todos. Es investigadora en servicios de salud, trabaja en Milán, vive en Bérgamo y ya decíamos, Marien, que Italia se convierte en el único país que empieza a bajar un poco la intensidad de medidas precisamente en la región en la que tú vives, ¿verdad? En la zona de donde está Milán, ¿no? Sí, en Lombardía. Sí, por suerte a partir de hoy lunes, en casi todo el territorio italiano lo pusieron en zona amarilla, que significa que han disminuido un poquito las restricciones. Son solo, de todas las regiones en Italia, son solo en 5 regiones son las que todavía tienen más restricciones. Pero bueno, se respira un poquito de más tranquilidad a partir de hoy. Precisamente decíamos que Marien González reside en Italia, ahora está en la isla de Tenerife porque sí, ha podido viajar, porque requieren también desde Canarias pues esa prueba PCR. ¿Cómo están las circunstancias de viajes entre Italia y el resto del mundo?
A ver, Italia, para poder viajar, eso sí, los controles están, sobre todo las restricciones en Italia es en la movilidad, ir de una región a otra o salir de Italia o entrar en Italia. Yo, por ejemplo, para regresar tengo que hacerme un PCR antes de coger el avión para poder entrar en Italia. Y luego ellos, según el país desde donde vengas, pues van poniendo más restricciones o no. Ahora mismo con España, simplemente con un PCR, si lo demuestro antes de embarcar, puedo viajar. Estábamos hablando de un país, Italia, que en el inicio de la primera ola, hace un año prácticamente, pues nos tenía a todos observando lo que ya ocurría. Ya se nos advertía de que quizá lo que pasaba en Italia iba a ocurrir meses después, como se fue en España. ¿Cómo ha evolucionado la situación? ¿Cómo se comporta la población después de haber pasado unas circunstancias tan duras? Bueno, desde como yo estoy en Bérgamo, Bérgamo fue de las primeras zonas más afectadas, con una mortalidad altísima. Pues allí la verdad que la gente respeta bastante todas las restricciones, van todos con la mascarilla y muchos lo viven con miedo todavía, porque se sufrió bastante, se murieron bastantes algunos allegados nuestros y bueno, la situación con respeto, con bastante respeto. Todo el mundo sigue, tengo que decir que más o menos siguen las restricciones, respetan bastante. Hemos estado contando hoy, Marien, pues cómo está la situación hospitalaria, qué es lo que preocupa en cada país, por los datos que manejes como usuaria. La presión hospitalaria en la zona en la que vives, en la zona de Bérgamo donde resides, ¿es complicada o se puede acceder bien a los servicios sanitarios? Se puede acceder bien. Ahora en la parte de Lombardía lo que ha pasado es que en Bérgamo está un poco más tranquilo, está en esta fase de la enfermedad. En cambio en Milán por ejemplo están peor, pero hay bastantes casos, pero unidades, la parte de terapia intensiva está más suavizado, está bastante controlado. O sea, si uno necesita ir al hospital por algún otro problema, puede ir sin problemas. También, no está la situación crítica como antes. Pues es una buena noticia, desde luego. También siempre preguntamos por la situación en los colegios, porque también son un termómetro de cuáles son las decisiones de cada uno de los países. ¿Están abiertos a día de hoy? Después de Navidades empezaron a abrir a los más grandes, es decir, a partir de 13 años estaban haciendo toda la educación a distancia. A partir de 13 años empezaron ya en estos días a ir en presencia al colegio, pero desde septiembre hasta las Navidades los que estaban yendo al colegio eran solo los menores de 13 años, desde preescolar hasta 13 años. En cambio los mayores no. Esperemos que todas las noticias que vayan llegando desde Italia sean buenas y eso será que todo va mejorando también ahí. Gracias por atendernos, Marien González, un placer. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Bueno, es lo que ocurre en Europa, hemos hecho un repaso, pero también preocupa muchísimo Latinoamérica. Ya decíamos que Perú está de nuevo en un confinamiento, una nueva cuarentena. Se triplican los casos de coronavirus en ese país, en Perú. Cierran las iglesias, los gimnasios, los restaurantes. Son 15 días, ha habido muchas protestas, va a haber multas y hasta arrestos a quienes no cumplan. Los hospitales están al borde del colapso. Nos lo cuenta desde Lima Cristian Yaringaño. Así es, tenemos información desde Lima, Perú. Hoy inició el nuevo confinamiento anunciado por el presidente Francisco Sagasti y culminará el 14 de enero según lo anunciado por las autoridades. Como las nuevas disposiciones es que las personas solamente van a poder salir 1 hora por día para realizar las compras de primera necesidad o en caso haya alguna emergencia médica. ¿Qué otras medidas ha dispuesto el gobierno? Pues que hay algunos negocios que sí van a poder permanecer abiertos pero con un aforo reducido del 40%. Este es el caso de los supermercados, de también las bodegas y de los bancos. Nosotros hemos recorrido las calles de la capital y hemos observado que en efecto hay personas que están cumpliendo con las disposiciones del gobierno. Sin embargo, nos ha llamado la atención que en algunos lados hay quienes están montando bicicletas, realizando ejercicios. Esperamos que sea dentro de la hora permitida según lo dispuesto por el gobierno. Si hablamos de cifras, pues hay que mencionar que los casos de coronavirus han incrementado. En total ya hay 1.133.022 personas contagiadas por la COVID-19 y hay 40.857 fallecidos. Un panorama complicado que esperamos pueda mejorar en los próximos meses.
No nos movemos de Perú porque ya contábamos, ha habido protestas bajo los lemas "Muera la cuarentena, no al nuevo orden mundial". En el centro histórico de Lima pues se produjeron estas manifestaciones convocadas a través de las redes sociales para expresar el rechazo ante esta nueva cuarentena que ya está en vigor en 10 de las 25 regiones del país. Muchas de estas personas, como símbolo de protesta, pues no llevaron mascarillas. Y en Cuba, mientras aumentan también los casos, de hecho, ha cerrado enero con récord de casos de contagios diarios con más de 1 millar. Ante el aumento de casos, el gobierno ha decidido que a partir del 6 de febrero va a reducir los vuelos comerciales a la isla. Además, se decide que todos los viajeros que lleguen del exterior pues hagan una cuarentena en hoteles o en otras instalaciones hasta que tengan un resultado negativo en un segundo test PCR. Solo se permitirá la llegada de vuelos sin pasajeros para evacuar a personas que estaban en esos países, extranjeros también o personas residentes en el exterior. A pesar de esto, continúan las aglomeraciones no permitidas. Fíjense que en Toribio más de 2.000 personas de comunidades indígenas se reunieron en una asamblea habitual, pero no cumplieron ninguna medida de seguridad. Dicen que sus medicinas tradicionales sí que pueden combatir el virus. En el polideportivo del resguardo indígena de Tacuelló, municipio de Toribio, Cauca, se reunieron cientos de integrantes de las comunidades a participar de una asamblea. Las autoridades ancestrales, que no creen en el uso del tapabocas, aseguran que con su medicina autóctona han logrado contener la pandemia. Para demostrar con cifras de que en nuestros territorios no ha habido contagios, no ha habido muertes y algunos pocos contagios que pronto han ingresado de comunidades que han vivido en las diferentes ciudades, lo hemos podido controlar con nuestras propias aguas, plantas, sahumerios. Las autoridades de Popayán rechazaron este tipo de aglomeraciones porque los pacientes provenientes de los municipios cercanos agravan la situación en la red hospitalaria. Las unidades de cuidados intensivos, la mitad están siendo utilizadas y en este momento por pacientes de fuera de Popayán. Y es normal, porque lógicamente nosotros somos el referente del departamento. En Popayán sigue vigente el toque de queda nocturno y las autoridades incrementaron los controles. En el transcurso de estos últimos días tenemos alrededor de 127 personas que se les ha aplicado el comparendo por la violación de la medida y traslados por protección en la noche de aquellas que también después de las 10 de la noche deambulan en vía pública. En Cauca, las autoridades de salud mantienen la alerta roja en la red hospitalaria, pues la ocupación de camas UCI sigue por encima del 90%. Bueno, en este punto queremos detenernos a aclarar dudas, que hay muchas sobre esas nuevas cepas del virus, esas variantes que son habituales, por cierto, pero hay mucha confusión sobre qué ocurre realmente con cada variante, por qué debemos estar alerta. Hay una gran alarma todavía con la variante inglesa, así que vamos a hablar hoy de este asunto con Luis Quevedo, que es divulgador científico, con el que queremos precisamente tratar de aclarar estas dudas. Luis Quevedo, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Por lo pronto sí que hay que hablar de que las mutaciones de los virus son normales, ¿no? Sí, de hecho, si no fueran normales, no habría saltado de murciélagos probablemente a personas en un primer lugar, ¿no? Y en cuanto a variantes o mutaciones registradas, pensad que estamos ya por encima de 275.000 variantes registradas solo de este SARS-CoV-2 desde que empezó la pandemia. O sea que es completamente normal. Claro, y por lo pronto la variante que ahora es más abundante, o por lo menos lo era en Europa, no es la que surgió en Wuhan. No, de hecho la 418, ¿no? Que a veces la conoce como la alemana, que luego ha dominado todo el mundo excepto China, fue una de las primeras variantes y de hecho en España tenemos el dudoso honor de tener una variante también con nuestro nombre. La llamada variante española fue la que, yo creo que se nos olvida ya porque hay tantas noticias, pero dominó la segunda ola europea. De hecho se relacionó con el turismo en la península. Y también se dijo que iba a ser, por cierto, más transmisible y más mortal y al final nada. Claro, y luego está la variante británica, de la que más se ha hablado, hay algunas otras, pero vamos con la variante británica, sí, porque es verdad que ha habido mucha alarma, también espoleado un poco por propio Boris Johnson, que llegó a decir que era más letal, luego su ministro de Sanidad pues matizó. Estamos hablando casi de estadística en este caso, porque es verdad que sí que es más contagiosa, ¿no? Claro,
si nos centramos en lo que importa, que es salvar vidas, obviamente si es más contagiosa y ya se acumulan muchas pruebas científicamente robustas para sustentar que es más contagiosa, eso va a significar más muertes, desgraciadamente, porque son una proporción de las infecciones. Pero lo que dijo Johnson, el premier británico, tienes tú mucha razón en eso. Esa matización fue muy bienvenida, porque aunque le gana unos puntos políticos y tal vez anima a la gente a portarse bien y a cumplir con las normas, no tenemos todavía pruebas robustas de que sea más mortal. Recordemos por eso que no le hace falta, es como si estuviéramos comparando a Federer con Nadal. Quiero decir, ambos son extraordinarios. Ambas variantes son extraordinarias, sea más mortal o no la británica. Luego están las otras variantes de las que se está hablando tanto, que son la variante brasileña, la variante sudafricana. ¿Qué hay que decir de esta, Luis? Pues mira, ahí sí que nos ponemos nerviosos unos cuantos, yo creo, porque aunque han aparecido independientemente, tienen en común algunas mutaciones que nos hicieron sospechar al principio y ahora se está empezando a corroborar. Cabe decir que son pruebas provisionales, pero no es más distinta que la británica, pero es distinta de manera tal que lo pone un poco más complicado a nuestro sistema inmune, no porque no podamos montar una respuesta inmunitaria contra el virus, no va por ahí, sino si tú has montado ya una respuesta en defensa de la variante alemana o la británica, no te sirve tan bien para esta sudafricana y esta brasileña. Ojo, que si es la primera que te encuentras, vas a montar una respuesta maravillosamente. Donde nos preocupa es porque las vacunas que tenemos ahora, la práctica totalidad, desarrolladas, aprobadas o en proceso de aprobación, atacan un pedacito del virus, esa espícula, y justo el trocito que atacan en la variante sudafricana y brasileña ha cambiado un poco, y de hecho hay algunas cifras, ¿verdad?, que salieron este viernes, en los que la gente de Novavax, que ha presentado uno de los nuevos candidatos, súper interesante por cierto, pues notaban que pasaba de un 80 y casi 90% a un 60% de efectividad contra esas. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta impresión que nos ha dado Luis Quevedo, al que agradecemos mucho que haya participado en Atlántico Noticias en esta tarde. Gracias. Muchas gracias, cuídense mucho. Bueno, eso es lo que ocurre en Europa con esas variantes que también llegan a África, como hemos comentado con este divulgador científico, porque en África están registrando hasta el momento más de 3,5 millones de contagios por la COVID-19 y la variante sudafricana ha entrado con fuerza. Hay muchos países que lanzan campañas de vacunación para hacer frente a la segunda ola que está afectando a ese continente. En Argelia, por ejemplo, el país más grande del norte de África, se han también empezado ya esa vacunación masiva. En Ruanda han anunciado un plan bienal para vacunar al 60% de la población. Esto equivaldría a 8 millones de personas para lograr la inmunidad colectiva. Y en Kenia también se ha anunciado que este primer semestre se espera vacunar a más de 1 millón de personas. Su plan lo marcan en principio hasta junio de 2022. En China continúa el equipo que desplegó la Organización Mundial de la Salud, que trata de investigar los orígenes de la pandemia. En medio de una enorme expectación han visitado el centro de Wuhan para el control y la prevención de enfermedades. Allí han estado 5 horas, es la visita más larga desde que terminaron las 2 semanas obligatorias de cuarentena que también pasaron estos miembros de la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora el grupo también ha visitado hospitales donde estuvieron los primeros casos, mercados y una exhibición que conmemora la batalla de Wuhan contra ese primer brote. Y si hablamos de medidas drásticas, fíjense lo que ha ocurrido en Australia. 2 millones de personas han sido confinadas por un solo caso de coronavirus. Es la 4ª ciudad más poblada del país. Ya saben, se lo hemos contado, hacía 10 meses que no había ningún caso positivo por el virus, en concreto en Perth. Y desde el domingo, por ese solo caso, se ordenó el cierre de los comercios no esenciales de la ciudad y de las áreas colindantes. Una mujer de 104 años, vamos con una historia de superación, ha logrado sobrevivir a la COVID tras un ingreso hospitalario que la tuvo en la UCI 28 días. Después ha podido regresar a su casa con su familia en el estado de Buenaventura, en Colombia. Ella es doña Sofía Cárdenas, una mujer que a sus 104 años tuvo que librar una de las más duras batallas de su vida, sobrevivir al COVID-19. Luego de 28 días en una UCI fue dada de alta. La paciente nos ingresó en delicadas condiciones generales,
con soporte de oxígeno de alto flujo, saturando por debajo de 80%, cuando lo óptimo pues es por encima de 90%. Sus nietos, con flores y bombas, la esperaron a la salida de la clínica. Agradecidos por tener a nuestra abuela nuevamente con nosotros, una persona que a la edad que tiene, con 104 años, es pues un ejemplo de vida, es una persona totalmente coherente, lúcida. Entonces muchas gracias y es el momento de darle las gracias y de reconocer y resaltar todo lo que hacen 24 horas al día, ¿sí? 365 días al año, todos los profesionales de la salud. Doña Sofía Cárdenas tendrá una experiencia más para contar a sus hijos, nietos y bisnietos sobre cómo superó una situación del COVID-19. Doña Sofía, después de vivir esta amarga experiencia de tener COVID y estar en una unidad de cuidados intensivos durante muchos días, solo espera poder llegar a su casa para disfrutar a sus hijos y a sus nietos. Desde Buenaventura, Ángel Alberto Lurduy, Noticias Caracol. Bueno, una buena noticia de esta señora tan mayor que ha logrado sobrevivir a la pandemia, pero sin embargo hay muchos que no lo logran. De hecho, la pandemia ha cambiado la vida y las pautas sociales de todos, pero el grupo de los mayores se ve particularmente afectado, son los más vulnerables ante la enfermedad por la edad, por la prevalencia de enfermedades crónicas y hay más tasa de mortalidad. Todo esto conduce a la desesperanza. Queremos hablar de esta situación, sobre todo psicológica, que atraviesan los mayores con Wenceslao Peñate, que es catedrático de Psicología Clínica. Hablamos, Wenceslao, bienvenido, Wenceslao Peñate, de que a veces la privación social, el aislamiento es peor casi que otras cuestiones, ¿no? Sí, buenas tardes. Efectivamente, es decir, normalmente hablamos más de la privación física, de los problemas de comida, de los problemas de bebida, pero no hablamos de la privación social, de la privación psicológica, ¿no? Parecería que es como de segundo nivel. Sin embargo, somos seres sociables, nos relacionamos socialmente, crecemos en un ambiente social, por lo tanto, cuando nos falta o cuando nos falta con persistencia, evidentemente se empieza a notar y esa interacción social, esa relación social es un elemento muy importante para solidificar a las personas psicológicamente, para que las personas no sean vulnerables a desarrollar trastornos psicológicos. Claro, señor Peñate, porque si nos fijamos en las personas que están en residencias, es muy duro pensar que la mayoría no han salido en meses de esas instalaciones. Es muy fácil contarlo en una noticia, otra cosa es vivirlo y muchas personas han tenido que sufrir esta decisión sin haber opinado nada al respecto y siguen sufriéndola y no hay visos de que esto se solucione pronto. Sí, de hecho, incluso creo que fue el gobierno belga el que intentó hacer algo que parecía una fake news, en el sentido de tratar de buscar a gente que se relacionara con estas personas, ¿no? Sobre todo el paso del tiempo, lo que ha señalado, es decir, podemos estar un tiempo corto sin contacto social, con escaso contacto social, pero cuando esto se cronifica y se avanza y se pasan ya de semanas a meses, evidentemente esa falta de contacto es un apoyo necesario que esas personas van a empezar a sentir y van a empezar a desanimarse, van a empezar a entristecerse un poco más, van a empezar a angustiarse también porque no saben cuándo esto tendrá final. Esa falta de actividad además hace que las personas se reten poco cognitivamente, con lo que puede que aparezca un deterioro cognitivo que no es relevante, que no es importante porque se va a recuperar una vez que esa persona vuelva a una vida normal, pero sí es verdad, es decir, cuando esto se hace crónico, cuando ya pasan meses, evidentemente esa falta de relaciones sociales se empieza a notar. Claro, y eso se está notando con datos, con el aumento de los trastornos emocionales de las personas mayores que están detectando, ¿no? Básicamente eso, básicamente trastornos emocionales que son los que conocemos cotidianamente como trastornos de ansiedad y trastornos por depresión. Es decir, otros tipos de trastornos, incluso se pensaba que la aparición de trastornos obsesivo-compulsivos no se ha visto que haya una mayor incidencia, pero sí es verdad que estamos hablando de triplicar la incidencia de los trastornos emocionales. Los datos son bastante tosudos a nivel internacional, es decir, los estudios que hay sobre la incidencia y prevalencia de los problemas mentales durante la pandemia en China, Vietnam, Corea, Reino Unido, España, Italia, Estados Unidos, Alemania, son bastante coincidentes, salvo algunos casos muy excepcionales, son bastante coincidentes. Estamos hablando de prevalencias por encima, de tasas por encima del 30%. Eso por el lado de lo que sufren estas personas, las personas mayores que son el colectivo más afectado, pero por otro lado sí que encontramos también que pueden llegar a ser más resilientes en este momento de fatiga pandémica en la que los jóvenes están absolutamente superados con tanta información. Los mayores han pasado épocas complicadas que a lo mejor los jóvenes no habían tenido que vivir nunca, ¿no?
Sí, eso puede ser un dato paradójico, pero es un dato que también incluso en un estudio que estamos nosotros haciendo en el Estado español se está confirmando. Y algún dato que aparentemente es paradójico, ¿no? Uno de ellos es este dato que se señalaba, ¿no? Es decir, el impacto inicial del psicológico de la pandemia fue mucho mayor en las personas mayores que en la gente joven. De hecho, incluso hay datos donde prácticamente la gente joven no mostraba ninguna sintomatología. Cuando se ha ido prolongando en el tiempo, ha aparecido la fatiga pandémica, que esto es otro elemento distinto a la falta de privación social. Y la fatiga pandémica en los jóvenes sí que la ha afectado más. Es decir, no entienden por qué a mí, por qué que yo no soy vulnerable, por qué de repente tengo que seguir confinado, o por qué me tienen que limitar. ¿No? Les cuesta mucho entenderlo y eso hace que estén menos protegidos al día de hoy. Bueno, pues Wenceslao Peñate, que es catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Un placer. Bueno, vamos a hablar de la actualidad del coronavirus que nos lleva también a Estados Unidos. El presidente Joe Biden podría realizar ajustes a la propuesta de ese paquete de estímulo económico por la crisis sanitaria. Nos lo cuenta Sofía Pisani. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dispuesto, dentro de ciertos límites, a considerar cambios en su propuesta de paquete de ayuda para el coronavirus de $1.900.000, dijo Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional de Biden, a CNN el domingo. En otras noticias, el expresidente Donald Trump anunció el domingo el equipo legal para su juicio político en el Senado, que está programado para empezar el próximo 9 de febrero. Los abogados David Schoen y Bruce Castor liderarán el equipo de defensa de Trump, quien enfrenta un nuevo juicio, esta vez por incitación a la insurrección después del violento asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Por otro lado, la zona metropolitana de Washington, D.C. está bajo alerta de tiempo invernal. El domingo una nevada acumuló entre 3 a 4 pulgadas entre los estados de Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia. La nevada continúa el lunes con un 80% de probabilidades que se extienden hasta el martes. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, vamos con otra de las noticias del día, ese golpe de Estado que se ha producido en el sudeste asiático, en Myanmar, la antigua Birmania. Los militares han hecho con el poder. El país está incomunicado, de hecho. Isier, ¿cuál es la última hora? Así es, y el ejército ha instaurado ese estado de emergencia durante al menos un año, ya han asumido el poder y de hecho se han producido varias detenciones, entre ellos varios artistas, activistas, escritores, también miembros del gobierno, entre ellos la que se iba a convertir en la primera mujer presidenta de la historia de Birmania. Suu Kyi también fue premio Nobel e hija de uno de los líderes que propulsó la independencia de Gran Bretaña en 1947. Pero nos preguntamos por qué sucede esto ahora con una transición, con una democracia relativamente joven, ya que la transición se dio hace tan solo 10 años. Pues bien, sucede un poco como en Estados Unidos, un no reconocimiento de los resultados. Suu Kyi, con la Liga Nacional para la Democracia, habría conseguido en las pasadas elecciones un 83% de los escaños del Parlamento. Sin embargo, la oposición apoyada por el ejército no reconoce estos resultados, ya que considera que son fraudulentos. Un golpe de Estado militar que ya ha sido rechazado, entre otros, por la Unión Europea. Y también preocupa la situación en Rusia, con altercados, represión policial y muchas protestas en la calle por la detención del líder opositor de Navalny. Así es, continúa la oleada de protestas, pero también de detenciones. Solo ayer se detuvieron a más de 5.000 personas debido, según las autoridades, a que no cumplían con las medidas de seguridad. Mañana vista judicial para saber si Navalny continúa o no en prisión. De hecho, algunos de sus seguidores ya han convocado varias manifestaciones y concentraciones en toda Rusia. También se ha producido el primer choque entre Washington y Moscú, ya que el nuevo secretario de Estado elegido por Biden ha criticado y condenado esas detenciones. Gracias, Isiar. Vamos ahora a hablarles de China. En la mayor parte del país aún hay temperaturas muy invernales. Esto y la caída del turismo obligan a buscar otras oportunidades de negocio. Ahora la industria de spas termales, con medidas de seguridad, eso sí, pues tiene un crecimiento al alza. Los centros de aguas termales de Zhonghua están siempre repletos de visitantes provenientes de todos los lugares de China, incluso del extranjero. En los últimos meses, un creciente número de turistas se han acercado a estos cómodos spa para calmar el frío del duro invierno.
Pero ¿qué hace que este lugar sea tan especial? Nuestro centro de aguas termales es tan famoso como los de Suiza. La diferencia es que nuestros centros tienen un elemento único, con características que pueden beneficiar la salud y el cuerpo. Nuestras aguas son insaboras e inodoras, al tiempo que ofrecen una sensación de confort en la piel. Según una encuesta online realizada por la agencia de viajes Feichu, Guangzhou se sitúa en el primer puesto del ranking de los spa de aguas termales de China en 2020. Las medidas de prevención de la pandemia no se dejan nunca de lado. En términos de seguridad sanitaria, hemos incrementado la desinfección diaria de las piscinas. También hemos incluido normas de registro de los clientes y limitado las piscinas a una por familia. Y con el Año Nuevo chino a la vuelta de la esquina, los spa de aguas termales son una buena opción para garantizar la seguridad y el confort. Una importante borrasca ha llegado a Estados Unidos, ha dejado las calles de algunos estados completamente blancas. En California se han registrado más de 2 metros de espesor de nieve. En ciudades como Nueva York se han suspendido las clases y también la campaña de vacunación. Por cierto, se ha declarado de hecho el estado de emergencia. Se espera que en las próximas horas la tormenta vaya a peor, afectará a varios estados del país. Pues ahí ven, imágenes en directo que estamos captando desde Nueva York. Precisamente estamos viendo Times Square, donde se empieza a ver cómo nieva. Se espera que la tormenta deje hasta 50 centímetros de nieve en pleno centro de Nueva York. Ahí ven más imágenes de esta gran nevada en Estados Unidos, una imagen de alguien que lo está pasando muy bien. Esto es el zoológico de Washington. Este panda gigante se desliza una y otra vez por la colina completamente nevada. Está tan entusiasmado que hasta levanta los brazos para coger más impulso. La cara más amable de este temporal de nieve que está azotando Estados Unidos. Bueno, tal día como hoy, un 1 de febrero, pero de 1967, los Beatles grabaron uno de sus temas más recordados. Ahí ven ese Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Se grabó en los estudios de Abbey Road, en Londres, un tema que es la base de su octavo disco de estudio. Tuvo el mismo nombre y es de hecho uno de los álbumes más vendidos de la historia. Nos vamos a ritmo de Beatles en este lunes. En nada, la información de este día en Canarias en el Telenoticias 1. Hasta mañana. Sgt. Pepper.